Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a analizar ese circuito que está compuesto de cuatro resistencias de 10 kiloohms, 2.5 kiloohms, 2 kiloohms y 1 kiloohm. También contiene una fuente de corriente de 10.000 A y una fuente de voltaje de 18 volts. Comencemos por notar que estas resistencias de 2 kiloohms y 1 kiloohm se encuentran en serie. Podemos encontrar una resistencia equivalente entre estas y es como esta resistencia equivalente va a estar conectada en paralelo con esta fuente de voltaje. Aplicando la ley de Ohm podemos saber cuál es la corriente que pasa por, por este tramo del circuito. Entonces vamos a hacer eso. Para empezar, esta corriente, pues aplicando los polos, el positivo está conectado a este nodo que vamos a nombrar los nodos que vamos a utilizar. A este vamos a llamarle nodo a estos dos vamos a llamarle nodo B, a este vamos a llamarle nodo C y a este nodo D. Bueno, entonces eso, ¿no? El positivo de la fuente de corriente de voltaje está conectado al nodo B, con lo cual igual, ¿no? Va a venir aquí, igual este positivo por acá. De hecho aquí ya está marcado, de forma que va a venir una corriente para acá que va a pasar pues reduciendo el potencial en ambas resistencias. Esta corriente vamos a llamarla IC. Entonces va a venir una corriente que va a bajar por esta resistencia, disminuyendo el potencial, también por esta disminuye el potencial. Entonces si encontramos la resistencia equivalente entre estas dos, igual va a pasar la misma corriente IC. De esa forma, resistencia equivalente. Bueno, primero esa resistencia equivalente que va a ser la suma de estas dos. Pero antes que eso vamos a asignarle nombres a cada una de las resistencias, a todos los elementos, para poder facilitar pues el planteamiento de las ecuaciones, como aquí tuvimos pues el primer obstáculo, por así decirlo. Entonces resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4 y son 4 resistencias. A esta corriente vamos a llamarle I, a este voltaje vamos a llamarle B y es todo. Entonces resistencia equivalente vamos a llamarle 1 es igual a R3 más R4, lo que es 2 kiloohms más 1 kiloohm son 3 kiloohms. De esa manera, pues aquí solo hay una corriente, una resistencia que vendría siendo pues esta, ¿no? Hay una sola resistencia que viene siendo el equivalente, con lo cual el voltaje al estar en paralelo con esta fuente pues ya lo conocemos. Entonces podemos aplicar la ley de Ohm para esta resistencia y pues para conseguir cuál es la corriente esta IC, de forma que aplicando ley de Ohm tenemos que B es igual a la corriente IC por la resistencia equivalente 1. De esta forma, despejando IC, dividiendo ambos lados resistencia equivalente 1 es igual al voltaje entre esta resistencia equivalente 1. Lo que tenemos 18 volts entre 3 kiloohms. 18 volts entre 3 kiloohms. Pues 18 entre 3 son 6, entonces estos son 6, este kilo pues es 10 a la 3, como está dividiendo es 10 a la menos 3, entonces miliamper. Entonces por aquí pasan 6 miliamper. Muy bien, hemos conseguido esta corriente. Ya con ley de Ohm podemos encontrar cuál es el voltaje, este voltaje BC, y cuál es el voltaje también que pasa por esta resistencia R3, pero eso vamos a hacerlo más adelante. Luego vamos a enfocarnos en este nodo C, en el cual vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. Ya conociendo pues esta corriente I, pues vamos a poder saber cuál es esta corriente B, ya conociendo cuál es la corriente que viene y entra aquí, que es IC, la que acabamos de conseguir. Entonces vamos a aplicar eso por acá, ley de Kirchhoff de corriente. En el nodo C nos dice que la suma de las corrientes que entran y salen en ese punto es igual a 0. Entonces entra I, entra IC y también entra IB. Eso es igual a 0, con lo cual podemos despejar IB. Es igual a menos I más IC, lo cual es igual a menos, esta I pues son 10 mA y esta
IC son 6 mA, con lo cual esto es 16 mA, y E y B, pues por lo tanto son menos 16 mA. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces por acá vamos a decir que pasa una corriente, vamos a llamarle IA. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de las corrientes en ese punto. Ya conociendo cuál es la IB, ya conociendo cuál es IC, vamos a obtener cuál es IA. Entonces, por ley de Kirchhoff de la corriente en el nodo, ese es nodo B, nos dice que la suma de las corrientes que entran y salen tiene que ser igual a 0. En este caso, sale IA, sale IB y sale IC. Entonces, menos, pues, IA, IB e IC, eso es igual a 0. Con lo cual, podemos, obviamente, pues vamos a despejar IA. Que es el negativo pues de IB más IC. Entonces IB habíamos dicho que son menos 16 mA, IC son 6 mA, entonces menos 16 más 6 son menos 10, con este menos son 10 A positivo. Son 10 mA positivos. Entonces por acá hay una corriente de 10 mA y luego aquí pasan 10 mA por aquí y se distribuyen por acá en esta ID, y por acá baja una corriente que vamos a llamar IE. Se juntan de nuevo en este punto, en este nodo que vamos a llamarle pues nodo E, y se juntan de nuevo para salir 10 mA, es decir, entran 10 mA y salen 10 mA. Luego, como habíamos dicho, estas dos resistencias R1 y R2 se encuentran en paralelo, con lo cual si encontramos una resistencia equivalente correspondiente a estas dos, pues también por esta resistencia equivalente va a estar pasando 10 mA. Entonces vamos a conocer el valor de esa resistencia, vamos a conocer la corriente que pasa por esa resistencia. Con la ley de Ohm podemos conocer cuál es el voltaje que pasa por esa resistencia equivalente, que va a ser el voltaje entre nodo A y nodo E. Entonces vamos a hacer eso, vamos a encontrar cuál es la resistencia equivalente entre estas dos. Entonces vamos a tener, como están en paralelo, 1 sobre resistencia equivalente 2 es igual a la suma de los inversos, que pues 1 sobre R1 más 1 sobre R2. De esta manera, resistencia equivalente 2, para facilitar los cálculos, es igual al inverso de la suma de inversos. Lo cual es, pues R1 son 10 kilo ohms, R2 vamos a denotarlo como 2.5, que son 5 medios. Entonces aquí tenemos, bueno, primero vamos a sumar estas fracciones, ¿no? Vamos aquí a hacer un pequeño como paréntesis, pues un asterisco aquí. Entonces tenemos 1 sobre 10 kilo ohms más 2.5 son 5 medios kilo ohm. Pues este kilo puede salir como 10 a la menos 3, ya que está dividiendo. 10 a la menos 3 es un sufijo, ¿no? Entonces esta forma de decir que es como que esto luego multiplicado por 1000, ¿no? Entonces al estar dividiéndolo es como dividir por 1000, lo cual es pues 10 a la menos 3. De esta forma entonces tenemos 1 sobre 10 ohms a la menos 1 y 1 sobre 5 medios ohms, ¿no? Dividiendo sobre ohms aquí también, o multiplicando por ohms a la menos 1. Entonces estos 5 medios es como 2 quintos, es lo mismo, y esos 2 quintos podemos expresarlos con denominador de 10. Entonces tenemos aquí 1 sobre 10 ohms a la menos 1, y estos 2 quintos, si multiplicamos pues por 2 y dividimos por 2 esta fracción, entonces vamos a poder decir que esto es más 4 sobre 10 ohms a la menos 1, ¿no? Entonces de esta forma esto es igual a 5 sobre 10 ohms a la menos 1, lo cual son 1 medio
de milli ohm a la menos 1, ¿no? Entonces acá va eso. Entonces tenemos resistencia equivalente 2 es igual a 1 sobre 1/2 de milli ohm a la menos 1. Este milli, al ser 10 a la menos 3, dividiendo sobre 10 a la menos 3, pues pasa a multiplicar por 10 a la 3 aquí, lo cual es kilo. Entonces igual esta fracción de 1/2 podemos multiplicar por 2 aquí arriba y aquí abajo y tener 2 kilo, y este ohm a la menos 1 pasa arriba como ohm normal, entonces tenemos 2 kilo ohms. Entonces la resistencia equivalente 2 vale pues 2 kilo ohms. De esta manera entonces podemos aplicar pues la ley de Ohm para saber cuál es el voltaje entre A y E. Vamos a hacerlo por aquí. Tenemos voltaje entre A y E es igual a la corriente, que es igual a 10 mA, y por la resistencia Q. Por aquí no es exactamente I la que entra acá, pero tienen el mismo valor. Entonces vamos a usar esto para no crearnos más variables así, ¿no? Entonces vamos a usar I porque es el mismo valor que entra, ¿no? Es la misma corriente. Y pues la resistencia equivalente 2. De esta forma tenemos 10 mA por 2 kilo ohm. Mili y kilos se cancelan así, se cancelan, y estos son pues 10 por 2 son 20 volts. Entonces entre A y B hay 20 volts. Entonces ya conocemos cuál es la diferencia potencial entre A y E. También conocemos cuál es el voltaje de esta fuente, pues obviamente de voltaje ya lo conocemos desde el principio, son 18 volts. Entonces pero nos falta este voltaje VA. Podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre esta trayectoria en sentido antihorario de esta forma, y pues con eso, ya siendo que ya conocemos el voltaje de esta resistencia, este voltaje, y solo nos falta podemos despejar entonces vamos a hacer eso. Ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que la suma de los voltajes de una trayectoria cerrada tiene que ser 0, lo cual es, aquí estamos yendo de menor a mayor potencial, estamos aumentando el potencial, entonces son menos B. Luego esta corriente, la cual habíamos dicho que es IE, va a pasar de esta forma, así, pues de mayor a menor potencial, igual acá, de mayor a menor potencial, lo cual, pues estamos disminuyendo el potencial, lo cual es más BAE, ¿no? Luego, pues aquí también estamos disminuyendo el potencial, entonces es más BA. Es igual a 0. Podemos despejar BA. Conocemos B, son 18 volts. Conocemos AE, que son BAE, son 20 volts. Entonces esos son menos 2 volts. Conocemos entonces B sub A son menos 2 volts. Luego, ya por último nos falta conocer cuál es el voltaje BC. También podemos obtenerlo, pero pues no nos pide el problema, ¿no? Entonces pues simplemente vamos a limitarnos a obtener este voltaje C. Vamos a aplicar ley de Ohm también. Entonces voltaje BC es igual a, ¿qué corriente pasa por aquí? Pasa IC. IC, ¿y cuál es la resistencia? Pues resistencia 4, lo cual es IC, habíamos obtenido su valor antes, 6 mA. Y la resistencia 4 tiene un valor de 1 kilo ohm. Por supuesto, kilo y mili se eliminan y tenemos igual a 6 volts. Entonces con eso pues hemos obtenido todos los datos. Vamos a anotarlos por aquí y encerrarlos todos en cuadrito, todos los datos que nos piden, como esta corriente ID, el voltaje VA, la corriente IB, el voltaje BC. Entonces tenemos primero las corrientes, vamos a anotarlas en rojo. ID vale, lo habíamos obtenido, no lo tuvimos.
No lo obtuvimos. ID no lo calculamos. Bueno, vamos a calcularlo. Pues simplemente es aplicar ley de Ohm aquí, porque ya conocemos el voltaje entre este A y E. Entonces podemos aplicar ley de Ohm aquí y obtener cuál es ID. Entonces ID, pues es, aplicando ley de Ohm, es el voltaje AE entre resistencia R1. Entonces son 20 volts entre 10 kilo ohms, lo cual son 2 miliamperes, si no me equivoco. 2 miliamperes. Sí, ¿verdad? 20 volts sobre 10 kilo ohms. El kilo pasa como milo. 20 sobre 10 pues es 2. Y pues ohm sobre volt sobre ohm son pues ampere. Sí, entonces ID son 2 miliamperes. Y ahora sí, con eso concluimos. Vamos a pues anotar todos los resultados. Entonces nuevamente vamos a poner aquí ID es igual a 2 miliamperes. Luego tenemos IB, la corriente B. Lo acá lo obtuvimos aquí, que son menos 16 miliamperes. Luego obtuvimos el voltaje BA, lo cual lo obtuvimos aquí, son menos 2 volts. Y por último obtuvimos el voltaje BC, los cuales lo obtuvimos aquí, 6 volts. Muy bien, entonces estos son todos los datos que se nos piden. Prácticamente obtuvimos también toda la información del circuito, hicimos un análisis completo, nomás nos faltó el voltaje que pasa en esa resistencia R3, pero pues no se nos pide. Igual conseguimos pues la corriente que pasa por ese tramo, por ese otro tramo, por ese tramo pequeño entre estos dos nodos. Esta ya lo teníamos, conseguimos esta corriente que pasa en este otro. Esta podemos conseguirlo fácilmente con ley de Kirchhoff de corriente, ya que entran 10 miliamperes, salen por aquí, salen 2 miliamperes, entonces aquí tienen que ir 8 miliamperes. Y pues aquí es sencillamente pues aplicar ley de Ohm. Entonces pues sí, con eso concluimos. Vamos a encerrar los datos que nos pedía el problema. Y con eso concluimos el análisis de este circuito.